Bueno, hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este live. Hoy hablaremos un poco sobre las violencias, así en plural. Ya van a ver por qué en plural y no en singular como solemos de pronto ver esa palabra. Y para comenzar, pues quisiera referirme a un tema de actualidad, un tema que de pronto nos ha tocado un poco o nos ha hecho reflexionar un poco. Y tiene que ver con esto de las vacunas. En los últimos días hemos visto cómo en Medellín, acá en Colombia, inclusive acá en Bogotá, la capital, se están volviendo a utilizar las antiguas medidas de control frente al COVID y cómo estas medidas pues también terminan siendo una representación de la poca capacidad estratégica y de planeación que tiene el Estado colombiano. Increíble ver que un tema como las vacunas haya terminado en que muchísimas personas hoy no saben en qué momento les van a asignar su segunda dosis. O sea, es absolutamente absurdo que un Estado como el colombiano, ¿sí?, que se jactaba de haber comprado vacunas y de haberlas traído y que hicieron todo un show con esas primeras vacunas que llegaron, hoy no puede darle la seguridad a las personas que ya han sido vacunadas con una primera dosis de tener la segunda. Hoy en el Movistar Arena, que es un lugar de vacunación acá en Bogotá, devolvieron a una gran cantidad de adultos mayores porque no tenían cómo darles la segunda dosis de vacunas. Entonces, pienso que todo lo que está ocurriendo, eh, la crisis que se avecina con este tercer pico y lo que está ocurriendo actualmente en Medellín es una muestra de la poca capacidad de planeación que ha tenido este gobierno y que en definitiva pues a todos termina afectándonos porque la gente no está logrando movilizarse, la gente no está logrando mantener sus lugares de trabajo, los vendedores ambulantes han sufrido muchísimo, ¿sí? Y el Estado sigue felicitándose a sí mismo por cosas que no, que en realidad no tienen ningún sentido. Eh, yo por lo menos creí que iban a tener la mínima planeación de que si le ofrecían una segunda dosis a las personas, la iban a tener segura. Sin embargo, pues está claro que ni siquiera eso fueron capaces de hacer.
Entonces es increíble lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo en este momento frente al COVID. Ya a nivel internacional se observa a Colombia como el país que peor ha manejado la pandemia. Y, y pues es absolutamente increíble que los noticieros y los medios de comunicación nuestros nunca critiquen o nunca pongan un punto de crítica frente a ese tema. Simplemente eh, pareciera como si no se le pudiera criticar nada a quienes intentan aparentemente hacer todo lo posible por hacer bien las cosas, pero siempre de alguna forma les sale mal. Entonces, quería iniciar con esta pequeña reflexión sobre esta situación que está ocurriendo y que pues estemos atentos de esto porque lo que está ocurriendo en Medellín es gravísimo. Eh, los hospitales están al tope, no saben qué hacer y temen mucho tener que hacer esto de elegir quiénes se salvan y quiénes no, cosa que pues es terrible. Entonces, pues quería iniciar con esto antes de darle la bienvenida a una invitada que tendremos hoy. Hoy vamos a conversar con Dharma Rodríguez. Ella es estudiante de la Universidad Distrital. eh, ha sido partícipe de semilleros sobre el estudio de género y hace parte de un colectivo que aborda el tema de las masculinidades, como de las nuevas masculinidades y todo esto que está ocurriendo y que se está reflexionando frente al cuerpo y que a veces no lo vemos. Entonces, pues hoy vamos a conversar con ella. Ya le vamos a dar el... Y pues espero que la conversación fluya y que hayan preguntas del público y que la charla sea movidita. Hola, Bueno, la Derma, ¿cómo bueno, vamos? bien, bien. Aquí escuchando la reflexión sobre las vacunas. Bastante interesante la situación que está sucediendo ahorita. Em, Bueno, si quieres, podemos esperar un poquito a que la gente de mis cuentas se empiecen a unir, porque pues para que se puedan empezar a unir un poquito y no empecemos como tan rápido, ¿te parece? bueno, igual vayamos charlando, vayamos Echando chisme, echando sí. chisme un ratico y, y reflexionando este cuento, el cuento de las violencias. Es complejo hablar de violencia en un Bastante. país que yo creo que históricamente nunca ha dejado de tener actos violentos, hechos violentos, tanto pues de un lado como del otro, izquierdas y derechas acá han hecho y deshecho, y pues Sí, completo. finalmente la población está ahí en la mitad sufriendo, ¿no? Y yo creo que una pregunta o una reflexión con la que podemos iniciar es qué percibimos de pronto como violencia. O sea, no tanto definir la Sí. violencia, sino qué percibimos, qué sentimos que es violento. Sí, porque en muchas ocasiones como que creemos que la violencia únicamente se basa en los golpes, como que cuando es una violencia como que se puede ver directamente, no pensamos que pueda resultar eso como que no pensamos que la violencia puede ir más allá de lo que vemos físicamente y es como un problema porque pues hay un montón de tipos de violencias que afectan y pueden llegar a afectar muchísimo más que, pues, que la violencia física, como lo es la emocional, la violencia económica, un montón de violencias que al parecer no son como tan tocadas hablando del tema. Cuando, por ejemplo, uno piensa en esto de la violencia económica, y de hecho, teóricamente, en el marco legal colombiano, se puede denunciar el hecho de que uno dependa económicamente de pronto de alguien, de una pareja o algo así,
y que esa persona lo controle o lo manipule a uno a través de ese poder económico que tiene. Pero uno también piensa, listo, en el caso de las relaciones maritales existe esa posibilidad de pronto de defenderse, aunque bueno, el sistema judicial está lejos de funcionar Sí, bien, pero digamos que cuando uno lo lleva a un marco más grande y se da cuenta que existen personas ultrapoderosas y ultra ricas en este país y los pobres finalmente dependen de que estas personas pues creen industria o hagan algo. Uno dice sí, del empleo. la violencia, la pobreza termina siendo un acto de violencia. Sí, completamente. Y digamos, poniéndolo un poco también en la perspectiva, pues, de género, que también hubo un comentario ahí que estoy viendo. Bueno, antes como que yo quería hacer también una aclaración de que pues también este espacio también es para que la gente como que converse con nosotros, que no seamos como solamente nosotros ahí encerrados, sino que también es interesante que la gente como que pueda encontrar también en este un espacio de charla, de que no sea solamente un espacio tan académico, sino que la gente también pueda como, o sea, contar lo que siente y las experiencias que ha tenido frente a estos temas. Y bueno, refiriéndonos, digamos, por ejemplo, en la violencia económica, hablando pues en espacios donde no se habla tanto, porque sí podemos percibir un poco más como esa violencia del trabajo, entonces se puede hablar un poquito más de que, bueno, entonces podemos armar un sindicato si de pronto las condiciones laborales no son tan buenas. Y sin embargo, también existen violencias económicas que se basan, por ejemplo, en, pues, en las relaciones que están como dentro de la casa, que son situaciones que no son tan visibles y que de hecho dentro de nosotros está muy normalizado. Por ejemplo, nosotros no hablamos de que sea abusivo muchas veces, de que las amas de casa no tengan un sueldo. Y la gente dice como, o sea, porque las amas de casa tendrían que tener un sueldo. Y es como, claro, o sea, es que ellas están prestando un servicio a, pues a las personas que son parte de la familia y que en cierta medida pues pueden ser el papá o los hijos o bueno, como esté formada la familia, pero sí es como bastante violento pensar que las amas de casa no merecen un reconocimiento por el trabajo que hacen y que si de pronto hay un reconocimiento es como, bueno, agradezca que tiene techo y comida, con eso le estamos pagando. Uh -huh. Y es como se presenta una violencia económica muy, muy fuerte. Ahí apareció un comentario de Leona con Melena. No tenemos mismas oportunidades por razones contextuales. Terrible cuando a quienes nacieron en el privilegio se les enseña que el elitismo y el clasismo es cool. Y precisamente creo que a eso íbamos. O sea, finalmente la Sí, pobreza no solo es una condición de clase, sino que pensemos, por ejemplo, en cuántas mujeres viven con hombres absolutamente ricos, mas sin embargo no pueden ni siquiera abrir la boca para dar una opinión porque sí, automáticamente son maltratadas. Entonces, sí. pues digamos que pensemos que la pobreza económica, el término económico, nos lleva también a un acto de violencia contra, en este caso, principalmente las mujeres, aunque también me imagino que habrán hombres que dependan económicamente de una mujer y al mismo tiempo pues sufran la misma situación. Y No, y también, dale, dale. perdón, podemos, digamos, por ejemplo, hablar no solamente como de el contexto heterosexual, sino también podemos hablar del contexto homosexual, que digamos muchas veces vemos que, digamos, dentro de las dinámicas que se manejan entre los hombres homosexuales, muchas veces se encuentran esas relaciones de poder donde hombres con mucha plata buscan a un muchacho y pues empiezan como a darle cosas, regalos, dinero y muchas veces ellos no pueden opinar frente a cosas que, o sea, como no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro porque o sea, como yo estoy invirtiendo en usted, ¿por qué no me puede corresponder de la misma forma? O sea, usted no me da plata, no me da nada. Entonces, pues, o sea, si yo le pido algo, hágalo. Y eso es una violencia terrible, la que nosotros, pues, no hablamos de que no es normal que una persona se aproveche de nosotros porque está en condición de poder o porque tiene más dinero que nosotros. Y eso es una violencia que dentro de la comunidad LGBT también sucede bastante y que no, o sea, si la heteronormativa está escondida, Uh es -huh. hasta peor. Y dentro, de hecho, está como muy, un poco normalizada.
Sí, claro, y por ejemplo también eso me hace pensar mucho en las personas que camellan. Y por un lado, controlan a la gente con el sueldo. O sea, el patrono juega con la persona por el sueldo. Entonces le dice, usted o hace lo que yo digo o se va, y habrá otra persona que lo reemplace. Y eso me parece un acto completamente. absolutamente violento. Y ahora, Ujú. súmale a eso que la persona en su condición de ser humano tenga una sensibilidad particular y que frente a esa sensibilidad también le toque ocultar su ser en el trabajo porque no va a ser aceptado. Sí, O sea, es una doble sí. violencia que se genera a través de las dinámicas de poder. Y digamos, por ejemplo, me hiciste acordar mucho de un caso que fue como escándalo en Colombia, donde contaban como un cura, como pues el cura tenía dinero y buscaba a muchachos y les decía, bueno, si ustedes se acuestan conmigo, les doy dinero. Y pues los muchachos en condiciones terribles económicas, donde pues si no había plata en la casa, no hay que comer. O sea, es como, bueno, pues si me están ofreciendo esto, aunque no me guste, pues en cierta medida lo tengo que hacer porque es la única opción inmediata que veo. Entonces es bastante violento ver cómo no solamente en la parte, sea tanto como personal, de cómo la persona se puede sentir llegando a un tipo de violación, porque eso es violación, así en cierta medida haya accedido, pero pues la situación económica que en ese momento pues los niños, porque eran muchachos de 14 años que tenían una condición económica muy fuerte, como que pues obviamente pues vieron la salida mucho más fácil y no, pues no se preocuparon tanto como ellos pudiesen llegar a sentirse. Y como lo que dices tú es muy cierto, como si esta persona dice que no, pues voy y busco a alguien más que lo Ujú. necesite y no, o sea, se aprovechan de las condiciones. Sí, claro, acá M. Pardila menciona, aparte el contexto colombiano es violento en sí mismo y el contexto es lo que perpetúa estos ciclos de violencia económica. Y frente a eso me hace acordar algo que habíamos hablado ayer cuando estábamos preparando un poco la charla, y era, no sé en otros países si se diga, o inclusive no sé si en otros idiomas existe esa frase, pero se le dice a los niños que los hombres no lloran. Y ayer decíamos que esto, o sea, eso es parte del contexto en Colombia, y eso también, o sea, me parece una frase absolutamente violenta. O sea, por donde uno le mire que le digan a un hombre o que le digan a una mujer que no puede llorar, o sea, que no puede expresar sus sentimientos porque hay un rol de género predeterminado al cual se tiene que acomodar, Sí, es absolutamente terrible. No sé tú qué sí, piensas sobre eso. sí, completamente. Siento que esas ideas de, pues, de género, de que acá, de que si tú naciste con pene o con vagina, tienes que corresponder a ciertas cosas, como si tú tienes pene, entonces no puedes jugar con Barbies porque entonces significa que eres gay. Y no, qué terrible tener a una persona homosexual en la familia. O sea, eso en Colombia es todavía un tema de tabú y que la gente todavía se avergüenza y uno ve muchas veces que las familias les dejan de hablar a sus familiares por eso. Y es muy triste ver cómo cosas básicas, como lo de llorar, expresar los sentimientos, aceptar que somos personas débiles, se le niegan a las personas, o sea, se le niegan a los hombres, a los niños no se les permite experimentar, por ejemplo, con, no sé, con jugar con carritos, con jugar a las fuercitas, con jugar a hacer cosas que deberían ser totalmente normales. Y pues cuando, o sea, cuando tú naces y se te asigna una cosa que tiene o tiene que ser así, es muy violento cuando tú no, o sea, no respondes a eso, porque no solamente está la presión familiar, sino está la presión social, dentro de que de pronto sí, no sé, a mí yo soy hombre y me gusta utilizar falda, o sea, no Ujú. solamente me tengo que enfrentar a mi familia, sino cuando salga a la calle, tengo que enfrentarme a los comentarios, tengo que enfrentarme a las burlas, hasta las agresiones, porque no solamente es como que, ay, no, si me dijeron algo feo en la calle, sino uno ve en Colombia que eso puede volver a los golpes, o que si tú, o que si tú ves a una mujer que no está, no tiene las piernas depiladas o las axilas depiladas, Mm. siempre se le tilda como que es una persona sucia, o sea, usted porque es sucia, y uno ve a la persona que lo dice y es como, pues,
o sea, usted también tiene pelos, o sea, es que cómo hemos llegado a este punto de anormalizar lo que es normal, de que nosotras tenemos pelitos en las axilas, eso no es raro, eso no debe ser raro. Sí, claro, acá por ejemplo, Jugador 8 dice estereotipos que contribuyen a la violencia de género. Y era también uniéndolo con lo que dice Rocío QG 1109, dice, hay amas de casa, la tarea ya tiene género. Y era también un poco lo que Completamente. hablábamos en la previa de esto, cuando lo organizábamos, y era el hecho de ser mujer. El hecho de ser mujer ya genera unas diferencias frente al ser hombre que son terribles. Yo te decía, Sí, yo voy por la calle y a mí nadie me mira el culo, a mí nadie me va a mandar la mano, pero una mujer tiene que estar pendiente de que se le acerquen, de que la miren, de que le digan, y eso genera que su relación con el espacio mismo donde transita se vuelve ya un acto violento porque ya no se siente segura. sí, sí. Y, o sea, esos espacios en la calle es muy interesante porque, digamos, a veces los hombres dicen, ay, pero es como las mujeres pretenden que ahora uno se les acerque. Si uno llega, sale y ve una mujer bonita, porque no le puede decir algo bonito? Y es como, es que a mí no me interesa que usted me diga cosas bonitas. O sea, siento que es a veces muy complicado cuando la gente no logra entender que se debe respetar también los espacios de los demás, que no, o sea, uno no necesita su opinión en la calle porque yo no se las estoy pidiendo, o sea, yo no me paré en una esquina a decirle, oiga, desconocido, ¿usted qué piensa que cómo me veo hoy? Entonces muchas veces, por ejemplo, o sea, uno evita como mujer utilizar ciertos tipos de prenda, o muchas veces en mi caso me ha pasado que yo salgo con falda y mi mamá siempre me dice como, no vuelva tarde porque pues si usted vuelve tarde puede pasar tal cosa. Y digamos, algo también muy interesante, como dos puntos muy interesantes. Digamos, por ejemplo, hoy hablaba con alguien y le decía como, es que tú no tienes por qué decir que ayudas en la casa, porque tú no ayudas en la casa, uno no le ayuda a la mamá. Uh -huh. O sea, uno no es como agradezca de que estoy recogiendo mi reguero, es como porque a las mujeres o sea, se nos obliga y se nos mete en la cabeza de que nosotras tenemos que encargarnos del oficio, de la comida, de un montón de cosas que, vuelvo y repito, no son trabajos pagos, que, o sea, ninguna ama de casa, pues, se le paga por hacer esos trabajos y, y muchas veces dentro de nuestro propio lenguaje, que es, o sea, para mí el lenguaje es una de las cosas más importantes, es como le estoy ayudando a mi mamá, como reafirmando la idea de que antes agradezca de que yo soy un hijo consciente, de que soy una persona consciente de que, pues bueno, sí le tengo que ayudar a usted, pero no dejo de reafirmar que pues usted es la encargada de eso y que antes agradezca. Sí, sí, sí. O sea, digamos que la cuestión del rol, de los roles como se han predeterminado de pronto, eh, han ido generando también esas dinámicas de poder al interior de las relaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una charla que hicimos, creo que fue la primera que hicimos, que fue sobre los griegos, yo mencionaba que en el mundo griego a nadie le preocupaba si una persona era homosexual o era heterosexual. O sea, su vida Sí, privada es privada, punto. A la comunidad, a la política no le interesa a usted si se acuesta con un hombre, se acuesta con una mujer, sino le importa es usted cómo trabaja en pro de la comunidad, punto. ¿Sí? Sin embargo, hoy parece que existe un morbo eso, absolutamente profundo por saber, hey, eres gay o eres heterosexual qué eres, porque finalmente a uno le preguntan en formularios para abrir redes sociales, en formularios para hacer sí, documentos públicos, te preguntan si es hombre o es mujer. o es mujer, sí, Ah, exacto, exacto. Como, sí, como si eso cambiara algo de lo que uno se va a desempeñar, o sea, si soy mujer, entonces ya no puedo hacer tal cosa. Digamos, otro tipo de violencia que me parece como muy fuerte, pues hablando de la económica, ya que volvimos a tocar el tema, de, por ejemplo, muchas veces a las chicas trans, a los hombres trans, como que se les niega esas entradas laborales, así tengan maestría, sean unas personas eh, que tengan un montón de estudios, un montón de experiencia, siempre
como que a ellos y a ellas se les niega las entradas solamente porque las personas no comprenden. Y también es como, o sea, ¿cómo me van a mí a rechazar por, por ser algo que soy? O sea, por cómo visto por cómo, o sea, por la vida que yo elegí y que siento que es como primordial para mí, o sea, porque me tienen que negar el trabajo, el derecho al trabajo, que de hecho se vulnera un derecho importante y a la vida digna sobre todo, porque entonces, ¿en qué trabajan o qué pueden desempeñarse las personas trans? Esto también es un tipo de, pues, de violencia económica que no nos hemos planteado mucho, de que si para nosotros, por ejemplo, hay leía de la desigualdad salarial, es verdad, o sea, a nosotras las mujeres nos pagan mucho menos. ¿Y qué pasa con los espacios de trabajo también de las personas trans? Es bastante como fuerte pensar en que, digamos, en espacios de trabajo uno no ve a muchas personas trans, a menos de que sea la empresa súper, no sé, empresa que nació en el año 2020, dirigida por jóvenes, no sé qué, Ujú. pero la mayoría de espacios laborales no están para eso, o sea, no están abiertos a lo que ahorita, bueno, a lo que siempre se ha generado, pero lo que ahorita se está como siendo como más pulsante y como que se ve un poco más. Por ejemplo, acá Es, en Colombia inició, creo que anoche o antenoche, una novela en el canal RCN, se llama Lalas Peluquería, creo que es. Y, y escuchaba que había como un boom por ahí de fondo en que la actriz principal era trans. Y yo sí, decía, es que eso no debería ser un boom de nada. O sea, todos como seres humanos deberíamos tener simplemente nuestro derecho al trabajo, seamos lo que seamos. O sea, así como durante una época contra la población afro se les decía, es que ustedes no pueden hacer cierto trabajo porque la gente no le va a comprar o no se le va a acercar. Hoy lo hacen con trans, con lesbianas, con gays, en donde no pueden ocupar ciertos cargos porque ya hay un boom de fondo, como un rumor de fondo que es sí, que por ser lesbianas o por ser trans van a hacer o no van a hacer cierta cosa, que pasó un poco como lo que con la alcaldesa, con Claudia. O sea, Claudia en su sí. posición de lesbiana, pues yo simplemente la veo como la persona que gobierna la ciudad. Sí, como alcaldesa, exacto. Uno no tiene por qué entrometerse como, no, y es que la lesbiana y un montón de cosas. Y digamos, algo que acabo de comentar, Alesia, que me pareció un tema súper importante y de lo que tú también hablas un poco, es que digamos, en los espacios de televisión y en esos, como en Netflix sobre todo, Mm, que se ha presentado como el boom, digamos, por ejemplo, nosotros en cierta medida hemos empezado a como aceptar a las trans cuando son bonitas, cuando se nota que no son hombres, cuando, o sea, cuando llegan al punto máximo del estereotipo de lo que significa ser una mujer bella, hermosa y hegemónica. ujú. Entonces es como que, o sea, hasta para poder, y, o sea, para poder triunfar en el mundo laboral siendo mujer, tú tienes que verte bonita si seas trans o pues seas una mujer cisgénero. Y es algo muy violento que es como, o sea, o sea, para entrar al mundo laboral yo tengo que ser bonita físicamente porque el valor que me dan las personas se basa en eso. A los hombres no se les dice como, no, es que usted no está tan bonito, usted no le van a prestar tanta atención, o usted no va a conseguir tantos clientes porque no muestra tanto. O digamos, en el caso de las mujeres trans es como, no, pero es que a usted se le nota que usted es hombre, hable más femenino, Ujú. maquíllese más, peínese más. Y es como, o sea, porque seguimos reafirmando esos estereotipos tan violentos de que las mujeres valen por qué tan bonitas se vean hacia el gusto masculino. Ni siquiera hacia nosotras, a nosotros no nos preguntan como, ay, ¿usted qué le parece bonito? Sino, o sea, cumplan las expectativas de los hombres que la rodean a usted en su entorno laboral, familiar y de cualquier otro tipo. Entonces es una idea muy violenta de ver cómo no hay forma de que nosotras nos podamos escapar de eso. No es como que no llegué a la casa y ya, listo, me liberé del mundo. Y no llegué a la casa, llegué a hacer oficio
llegué, salí, fui al trabajo y el jefe me está acosando o me está diciendo que por qué no me puse una falda más bonita o que por qué no me colocó tacones. Voy a la universidad y no es el profesor que hace un comentario feo, Ujú. porque muchas veces no reconoce como que como mi espacio como mujer o le dicen, ah, es que usted es mujer, usted no debe saber tanto, entonces es como complicado poder vivir con ese tipo de situaciones. Veía, por ejemplo, dentro de los comentarios, algo que también me parece bien importante y es la idea de ese ideal estético, como de ese ideal de belleza. Hay muchas personas que son supremamente brillantes, que podrían hacer los trabajos muy bien, mas sin embargo no son aceptadas en ciertos cargos porque no tienen un atractivo físico. Sí, un Sí, poco para de pronto no parecer novelesco, pero hacer los ejemplos me parece bien. Un poco lo de Betty la Fea, o sea, que la terminan escondiendo en una cueva, que es una vieja brillante, sí, la esconden en una cueva porque es fea, pero finalmente porque es feo ella termina teniendo que volverse bella para para ser estar aceptada. dentro del círculo y a mí me parece que eso también es violento porque finalmente uno no tiene la culpa de con qué cara nace. O sea, si bien uno hoy se puede hacer cirugías y un millón de cosas, cuánta gente no también se ha muerto por tener problemas Por con el- la alimentación, por intentar verse bella o bello, sí, ¿sí? Y eso me parece, dentro de las violencias, me parece terrible que ya no solo la pobreza, la violencia física, sino termina siendo una violencia psicológica de toda la sociedad contra uno. Que porque uno es gordo, que sí, porque uno es muy flaco, que porque uno no tiene cola, que porque si tiene cola, todo eso termina siendo como tema de discusión público y nadie piensa en qué siente el sujeto, qué siente el individuo cuando es abordado con eso. sí. Y a mí, o sea, Betty la Fea me parece una novela curiosa, no lo veo hace mucho tiempo, pero sí fue como contraproducente ver un poco que el final de Betty fue tipo, ah, no, sí, ya se volvió bonita, ahí sí, la vida se le arregló. O sea, la vida se le arregló porque un francés llegó y le prestó atención. Pero ¿qué hubiera pasado si el francés no le hubiera prestado atención? Si ella no hubiera cambiado de aspecto físico, es como, hubiera pasado lo mismo con Betty, o sea, hubiera estado en esa posición también. Y digamos, a lo que me parece bastante curioso que dices es como, pues bueno, uno nace feo y no puede pagarse cirugías, pero digamos, como creo que a veces, eh, como que también nosotros no admiramos la belleza que tenemos. ¿Sabes? Como que siempre queremos seguir como esos estereotipos de, ay, no, quiero tener ojos azules, quiero ser delgada de cara, ser de tal cosa. Y es como, me parece también muy importante como recoger ese diferente tipo de belleza que nosotros teníamos. Y tal vez a lo mal dicho, la belleza chipchombiana. O Ujú. sea, si nosotros tenemos esta cara es porque, pues, de pronto nacimos acá, tenemos ancestros de acá. O sea, nuestro rostro y nuestras facciones también cuentan historias que necesitamos en cierta medida aprender a tomar o sea, hacer las propias, de que si tengo la piel morenita, pues chévere, eso significa también cierto tipo o sea, da un contexto de quiénes son mis ancestros y pues en cierta medida también de mi propia historia. Bueno, acá, bueno, hay hartas preguntas y hartos comentarios. También estoy aquí. Pregunta Rocío QG1109, ¿cómo ha evolucionado el concepto de género en la historia o ha retrocedido? Digamos que el concepto de género tiene que ver mucho con la idea cristiana. La idea de hombre-mujer se radicaliza mucho después de la Edad Media y sobre todo con la mirada biológica que también da la modernidad. O sea, pensemos que Sí, al principio de la iglesia cristiana, inclusive habían matrimonios oficiados por la iglesia entre hombres y luego eso va a ser cancelado por un concilio vaticano y de ahí en adelante se estructuró todo desde la visión heteropatriarcal de que es hombre, sí, mujer y punto, y este es el núcleo de la sí, familia, chao, no hay más, ¿sí?
en el mundo griego habían diversos tipos de familias, inclusive en China y otras comunidades habían matriarcados muy fuertes, a diferencia de Occidente que se centralizó en el patriarcado. Entonces, eso también es importante ahí reflexionarlo. Eh, Algo que también, dale, dale. algo que también me parece es que siento que aquí hay muchos temas dentro de muchas cosas que podemos hablar y aquí hay un comentario de, del ideal de belleza debe ser tratado desde la escuela para no repetir los errores de hoy, aunque es muy difícil por la influencia de las redes sociales. Bueno, digamos, por ejemplo, yo creo que más allá también de las redes sociales, hay muchas cosas que desde siempre se han presentado. O sea, la publicidad siempre se ha basado en mostrar esa belleza que se supone que todo el mundo quiere, ¿no? Que es como la más fácil llegar, como la que todo el mundo está de acuerdo de que está bien y afecta también mucho a los niños de que en cierta medida, o sea, yo tengo una hermana menor y para mí ella es como un pequeño, como que yo veo mucho en ella de por qué las cosas suceden como suceden. Digamos, por ejemplo, muchas veces uno ve los muñequitos, de los que ya ve muñequitos para niños, que son para niños, y tú no ves, digamos, por ejemplo, diversidad de personas afro, de Mm, personas de tal, o sea, de, no sé, personas que tengan rasgos indígenas o personas que tengan rasgos hindús, o sea, no, no está, no hay esa representación y siento que cuando uno empieza a crecer, no encuentra esa belleza que tiene uno, por así decirlo. O sea, no encuentra la carita de un colombianito por allá en una, como en una serie de Disney, porque no hay representación, no hay representación. Y aunque el niño no haya logrado llegar todavía a las redes sociales, sabe que lo que está bien y lo que está socialmente aceptado es tener los ojos azules y ser blanco, mm. ser delgada. Por ejemplo, los muñequitos tú nunca ves a ver personas gorditas, no ves a personas gordas, O de, porque no hacen parte. o de hecho la persona gorda termina siendo, convirtiéndola en como humor, como payaso. O sea, un poco lo que le pasaba a Sí, Toño en el Chavo, que era el sí, gordo chiste, coñoño, todos se burlaban y caramba, o sea, cuántas personas no se sentirían mal porque de pronto en el colegio les decía ñoño sí, y como, como si eso fuera una ofensa. exacto, como esas industrias culturales nos van dando herramientas para también generar más violencias al interior de la escuela o digamos en espacios más cercanos. Pero bueno, yo quisiera abordar un tema que es delicado de pronto, pero necesario. Y es la cuestión de cómo funcionan o cómo se han ido desarrollando también estos roles de género eh, a través del conflicto armado en Colombia. O sea, el conflicto armado en Colombia ha sido terrible porque ha dejado de velar una serie de hechos de violaciones masivas contra mujeres, de ataques y torturas contra hombres, de asesinatos de homosexuales Sí, dentro de las tropas, toda esta violencia que hay contra los homosexuales al interior de las fuerzas militares, lo que vimos, por ejemplo, lo de la comunidad del anillo, que me parece sí, terrible, y cómo la sociedad se mantiene como en una posición pasiva frente a todo lo que ocurre, y no vemos la cantidad de víctimas que están regadas a diestra y siniestra, y que han sufrido barbaries que muchas veces las imaginamos. Y sí, cómo sí, termina siendo también una violencia de género. O sea, tendemos a atacar al que aparentemente es más débil. sí, sí. Bueno, es un tema bastante complicado, pues porque pues toca venitas de nuestra historia y también que además de tocar venitas como de nuestra historia, también toca cosas que nosotros todavía no, como sociedad no hemos entendido, no hemos abordado, no conocemos tanto, pero sí ha sucedido mucho que en la forma de tortura, hablando de las mujeres, como lo que hablábamos más o menos ayer, de que era preocupante como, digamos, en el conflicto, el objeto de la violencia era el cuerpo de la mujer, era como los hombres
se metían dentro de esos espacios para violar masivamente a las mujeres y a ridiculizarlas utilizando su cuerpo, o sea, de desnudarlas, de mostrar sus senos, de llegar a un punto donde el cuerpo fuera la base fundamental del maltrato y de la ridiculización. O sea, digamos, muchas veces, obviamente, había como había casos de hombres que también los violaban, pero pues la violación era un poco diferente y también tenía como pesos diferentes y contextos diferentes, porque pues estuve investigando un poco, mirando en el centro de memoria como las, las historias que habían tenido que sufrir mujeres y de cómo dentro de las violaciones había un tipo de violencia en cuanto a la humillación y de sometimiento, de ese gusto de poder coger a una mujer, de someterla y demostrarle, es que usted no es nada más que, usted no es una persona, usted es un cuerpo. Y si yo la quiero tomar y la quiero coger y la quiero violentar, lo puedo hacer. Y es una cuestión muy fuerte de también ver cómo a las mujeres las desnudaban y las dejaban botadas, como, como que no, o sea, como que no había respeto por, ¿Alguna vez, por eso. sí, dale, No sé, alguna vez conversaba con una miliciana en proceso de reinserción y ella comentaba que cuando era niña, siendo muy niña, en su pueblo llegaron los paramilitares y realizaron una violación masiva y ella sufrió dentro de ese proceso y ella crece con la única idea de vengarse y su venganza se convirtió en que dentro de las filas de las FARC termina generando violaciones también masivas contra otras mujeres, ¿sí? sí, Y digamos que uno se pone a pensar cómo muchas veces la violencia o el conflicto en Colombia no pasa por lo político, o sea, no pasa por una idea de que soy de izquierda o soy de derecha o quiero el comunismo sí, o la no, revolución, sino termina convirtiéndose en una serie de venganzas personales y como yo, si me atacan los paramilitares, yo me vuelvo guerrillero y si a mí me atacan los guerrilleros, entonces me vuelvo paramilitar. Y es eso, es una reproducción de la violencia, no por cuestiones políticas, sí, que si bien el conflicto armado es fundamentalmente político, pasa por otras cosas que no tienen que ver con eso, tiene que ver con el ser, con la emocionalidad. no, y eso está, es un tema bastante interesante porque digamos que muchas veces las personas que han sufrido el contexto pues del conflicto armado, muchas veces no es em, como que hayan estado como inmersas en la lucha que se supone que se hace pues cada guerrilla, por así decirlo, Ujú. o paramilitarismo. Entonces, es muchas veces como que gente que tiene empieza a coger el cuerpo de los demás para poder llevar a eso, o sea, nosotros somos la piel de cañón, o sea, no va a ser el hijo no sé, de un presidente que se vaya ya a prestar el servicio militar, porque no, o sea, no, ellos no prestan a sus hijos, a sus familiares para esas cosas, sino que es la gente más desfavorecida, en situaciones económicas muy fuertes. Entonces es una situación muy triste ver cómo las personas que cargan todo el peso de la guerra, de más allá de que hay desmovilización, también la violencia psicológica, el miedo constante de pronto llegar a una ciudad como Bogotá, que es una ciudad muy violenta, o sea, maneja unas cosas muy violentas, es preocupante un poco. Y aquí algo que dice César, que me lo pasé, es muy importante, que dice que uno de los métodos de tortura e interrogación de los paramilitares era violar a la esposa o hijo del presente enfrente suyo para obligarlo a delatar milicias de guerrilla y demás. Completamente. Muchas veces como que utilizan a las mujeres para a humillar a los hombres, ¿no? Porque está también como esa idea de que cómo fue el hombre no capaz de, de pelear por su mujer, cómo fue capaz de que el hombre no pudiera enfrentarse y evitar que violen a su esposa y a su mujer. Y es una cuestión muy fuerte de también cómo los hombres
tienen que enfrentarse a eso de es que yo no pude, o sea, yo no fui capaz, no tuve la Ujú. fuerza, no fui suficientemente hombre para defender a mi mujer o a mi hija. Y ver cómo entre muchos hombres violan a la persona que uno ama y que uno se sienta directamente responsable por no poder hacer algo es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, no, definitivamente. Acá, por ejemplo, también Alice Guerrero menciona la violencia simbólica. Y claro, uno se pone a pensar en que ya vimos que hay espacios físicos que son violentos contra la mujer, que la miran, que la tocan, el caso del Transmilenio que es terrible, que las graban, etcétera. Vemos que adicional en el espacio laboral también existe una violencia eh, psicológica, se puede decir, y económica, a través de que uno debe esconder lo que es para poder sobrevivir. Ya vemos Sí, que hay una violencia política, pero también hay esa violencia simbólica que se genera a través de medios mucho más sutiles y que a veces son imperceptibles. Y yo pienso mucho en las industrias culturales, o sea, la música, como por ejemplo sí. lo que ocurre con el reggaetón, que sí, digamos que mucha gente le gusta, mucha gente la escucha, pero como el reggaetón termina estableciendo una forma de ver a la mujer y es una forma de sexualizarla. Y los niños hoy ya se están sexualizando desde muy chiquitos, ¿sí? Y esto también termina siendo un problema porque esto deriva en que pues hay mamás cada vez más jóvenes, en que su sentir de infancia ya no existe, sino que pasan como de la niñez a la adolescencia, sin Sí, disfrutar su infancia, y las industrias culturales parece que no les preocupara eso, que la única idea fuera vender, y punto. no, y digamos, algo que me parece curioso es que, digamos, yo siento que todas las industrias también, ahí arriba había un comentario de alguien que no leí quién lo había hecho, pero digamos, me parece muy, como muy curioso que nosotros socialmente como que culpemos al reggaetón solamente de sus comportamientos machistas y no, o sea, esas, ese tipo de violencia de cosificar a la mujer y de ponerla como es que yo te tomo y te cojo, no solamente es el reggaetón, sino que es como lo que es más visible y lo que todo el mundo discute, sino también está en el rock, lo vemos en el vallenato, lo vemos en, o sea, la gama es muy amplia en todo lado, pues está esa situación. Es un poco curioso que nos basemos como principalmente en el reggaetón, porque pues no solamente está en la cultura popular, porque uno muchas veces dice, no, es que la cultura popular es donde la gente es más machista, cosa que no es cierta. O sea, en espacios donde pues hay una alta élite, por así decirlo, también se presentan situaciones muy machistas, pero que son mucho más ocultas, como que no se muestran tanto porque, pues no, o sea, aquí se le pega a la mujer, pero pues se le pega en la casita, nadie se da Ujú. cuenta. En cambio, muchas veces en contextos culturales populares, pues se puede ver que, digamos, a veces los hombres le pegan en la calle a la mujer, pero yo creo que ese tipo de violencias no solamente corresponden a un solo género o a una sola clase social, sino que están en todo lado. O sea, eso está en absolutamente todo lado. Sí. Y es muy como preocupante cómo hemos normalizado tanto ese sistema patriarcal, donde cualquier cosa que tú veas, en serio, por exagerado que suene, es como en tal lado, como que no, por ejemplo, había escuchado algo que estaba viendo mi hermana y decía como, maquíllate como una princesa, maquíllate como una princesa se maquillaría. Y ahí es cuando se empieza a decir, es que las mujeres nos tenemos que maquillar. Después escuchaba como le decían, es que estoy esperando a mi príncipe azul. Y estaba ahí en esa idea que se tenía que esperar al príncipe azul. Y después escuchaba una canción de ella que decía como que hay que comportarse como una niña. Y es como que eso no solamente se presenta en el reggaetón, sino también se presenta en canciones infantiles, donde hay cosas que uno a veces como que pone en el ojo del huracán al reggaetón y es como, no, o sea, no.
eso no solamente pasa en el reggaetón, sino está en absolutamente todos los espacios. Sí, claro, completamente de acuerdo. De hecho, estaba pensando en una canción de Diomedes Díaz que dice algo así como que pueden haber más bellas, pero tú eres la reina. Y la canción, si uno la mira Sí, detenidamente, o sea, es absolutamente insultante frente a la mujer que se la están dedicando. Y cosifica absolutamente a la mujer porque la termina convirtiendo en un objeto de que es mía, ¿sí? Y eso también me hace pensar en que esa idea de pronto de propiedad eh, también termina siendo una cuestión muy salvaje, muy violenta. Cuando yo sí. defino que X o Y persona es mía, ¿sí? Y termina, por ejemplo, en todos estos casos de las mujeres que han sido quemadas con ácido, que porque dejaron Sí, al novio o porque estaban hablando con otra persona y uno dice, caramba, o sea, hasta qué punto se llega a una cuestión que es meramente psicológica, hasta qué punto se llega en que puede matar a una persona por algo tan sencillo como no sé, te bloqueé WhatsApp y termina en mm, algo gravísimo. Y uno dice, no, ¿qué hace la sociedad frente a eso? no, y lo peor es que, o sea, yo siento que uno debe como intentar buscar las cosas de las que habla, de las que se burla, porque cuando uno a veces, muchas veces como que saca el chiste, ay, espero que me llegue mi tóxica y que, pues espero que llegue mi tóxico, me controles, como que, ay, o sea, lo que está de moda es ser una persona que controle a la otra persona y es como, no, o sea, un momento, eso no está bien. Y a veces como que muchas veces replicar esas cosas de, espero que llegue mi tóxico, es como, de verdad, he conocido amigas que han tenido que sufrir un tipo de violencia por parte de los novios, donde las controlan. Muchas veces he visto casos donde a las chicas se les llegan a pegar, chicas de mi edad, que se supone que pues a esta edad uno es, o sea, como que en estos tiempos tener esta edad es un poquito más revolucionario y las mujeres como que tenemos un poquito más espacio de hablar cosas que antes no se hablaban. Y es como, o sea, seguimos haciendo las cosas mal porque no es normal tú meterte a las redes de tu pareja o tener las contraseñas de tu pareja o decirles que tú no te vistas así porque nosotros no somos dueños de las personas, o sea, si nosotros queremos a alguien es porque pues esa persona es como nuestro objeto de amor, pero eso no significa que tenga primero que correspondernos, porque también está esa idea súper horrible de que si nosotros queremos a alguien y somos amables con esa persona también nos tiene que responder. O sea, si yo soy amable contigo un día y voy y te invito un helado y porque te invité un helado ya tienes que acostarte conmigo, tienes que darme algo a cambio, es una idea que seguimos reproduciendo y que yo veo muchos memes de que dicen, ay no, pero es que si le dio una salchipapa porque no fue capaz de darme ni siquiera un beso. Y es como, yo no le debo nada a usted, o sea, si usted me quiso invitar fue por voluntad propia y no, o sea, yo no le debo nada a usted porque me dio una salchipapa, o sea, suena chistoso, pero es que de verdad es muy preocupante cómo hemos llegado a normalizar, no a normalizar, no, sino a seguir replicando ese tipo de cosas que no están bien, de que nosotros nos creemos dueños de nuestras parejas, de que entendemos el amor como celos. Nosotros somos de los que, ay, no, es que él me cela o ella me cela, eso significa que me quiere. O sea, desde qué momento el querer se ha convertido en prohibir y en estar vigilando a la persona qué es lo que hace. Es muy preocupante ver cómo nosotros interpretamos el amor y siento que eso también es culpa de muchas veces de las telenovelas de las series que vemos o de las cosas que vemos, de que la persona que está contigo tiene derecho a decirte tú cómo debes ser, qué debes actuar. Muchas veces a mí antes me pasaba que yo me cortaba el pelo y me decían, ay no, pero es que usted ya no me gusta porque se cortó el pelo. Usted no le o sea, es como, o sea, porque esa necesidad de sentirnos que somos dueños de la persona que queremos, cuando de eso no se trata, pues el querer es sobre todo como de respeto y admiración y de entender que cada persona pues necesita su espacio, o sea, no, no sé, es preocupante. Veo un comentario, hay muchos comentarios y pido disculpas Sí, por no poder de pronto abordar todos, pero M. Pardilla dice algo muy interesante y es, se romantiza la violencia.
Y yo creo que la violencia no solo se romantiza en términos de que esa frase popular y tan horrible que es que si, entre más la quiero, más la porreo o algo así, porque Uf, la quiero, la porreo. Eh, sí, y eso pasa a otras cosas mucho más grandes. O sea, se romantiza la violencia, por ejemplo, en términos políticos, cuando uno dice es que la revolución se hace con las armas y con las armas pues tengo que matar al otro, si no, no vamos a cambiar el mundo. Se romantiza también cuando digo cosas, por ejemplo, como que el chacho del barrio, que es el que más le pega, es el que más maltrata a los otros, ese de verdad es un hombre. Yo creo que en todos esos contextos se está romantizando la violencia y no se está viendo finalmente que la violencia lo que termina generando es dolor. O sea, ¿qué, qué, qué problema tiene la humanidad que no acepta que el dolor no debería ser algo tan normal? O sea, hay gente que dice que si no sufre fue porque no lo amó. uf, Si no le ruega es porque no lo quiere. Entonces termina siendo como esa idea de hacer sufrir al otro, de generar esas violencias para señalar que, o sea, a veces yo me pregunto eso y no lo entiendo. O sea, no di- entiendo por qué terminamos haciendo ese tipo de cosas. yo siento que algo que de hecho hace poquito como que me empecé a plantear, de hecho el comentario de Alice de la letra sin sangre no entra, es muy complicado porque digamos muchas veces cuando uno dice, no, es que soy estudiante universitario, en este momento no tengo plata o algo así, es como cuando yo tenía su edad a los 30, a los 20 años, yo ya estaba trabajando, mientras trabajaba, estaba trabajando de noche, llegaba, dormía 3 horas, me despertaba y pues hacía un montón de cosas que uno dice, porque cuando nosotros pasamos por esos procesos que son bastante violentos, como esa romantización de que es que si no todo el mundo sufre, no vale, no cuesta, como que si tú dices, no, es que me gané, no sé, me gané un sorteo de 100.000 pesos. Y es como, ay, no, pero es que pues, o sea, usted saca la plata de pues de, es que me desconcentré con el comentario de la profesora, de, porque ese tema lo quiero tocar bastante, porque de hecho ahorita se están presentando un montón de cosas donde yo estudio y es una cosa bastante interesante. Pero lo que quería llegar era que muchas veces como que decimos, si las personas no sufren para conseguir eso, entonces no vale, porque entonces eso de esas historias de es que mi papá no dormía, no comía, por llegar a tener una casa y que todo el mundo crea que eso es normal y que nosotros digamos como, ay, no, si yo quiero ser así. O sea, si yo también quiero matarme consiguiendo un plato de comida y es como, ¿en qué momento nosotros pensamos de que está normal y es bueno que las personas tengan que aguantar hambre trabajando, tengan que dejar sus estudios por trabajar, tengan que dejar de ser personas para conseguir un plato de comida? O sea, Ujú, ¿en qué momento nosotros hemos llegado a pensar que eso es normal y que sobre todo debemos decir, ay, no, es que si usted es pobre es porque quiere y es porque no le ha echado ganas? A mí un comentario que me parece maravilloso y que una vez lo vi fue como, es que ay, los pobres no madrugan. Y uno dice, no, sí, o sea, Transmilenio está lleno a las 6 de la mañana de puros ricos, millonarios, porque les encanta tomar Transmilenio. No es trato uno y dos que no tienen como más movilizarse, sino más de Transmilenio. Es muy fuerte esa idea de pensar de que entre el que más sufre y el que cuenta la historia más triste de cómo logró conseguir algo es el que más vale. Y un comentario que quiero abordar, perdón, que dijo de la educación es violenta, me parece algo muy fuerte, digamos, por ejemplo, que estaba escuchando que decían como que muchas veces nosotros no pensamos eso porque pues no nos pasa, pero digamos, hablábamos de por qué en las universidades no hay espacios donde las mujeres puedan lactar o no hay guarderías. O sea, a las mujeres también se nos niega el espacio a la educación si decidimos ser mamás o de pronto quisimos ser mamás o porque el método de planificación falló o por cualquier situación decidimos ser mamás. Y es como,
no, o sea, a las mujeres también se les niega ese acceso a la educación, diciendo si usted es mamá, pues se jode porque usted tiene que ir a mirar cómo hace con su hijo. Y es como que las universidades y los espacios no piensan en que existan mujeres, mamás, que quieran estudiar. O sea, tenemos esa idea de que, o sea, para usted llegar a este punto, y otro comentario que me pareció muy interesante, que creo que lo dijo Camila Luis, es que en situaciones de poder casi no hay mujeres. ¿Por qué? Porque llegar a esos accesos para nosotras es muy complicado, no solamente por ser mujeres, sino también por lo que digo, de que nosotras no tenemos la posibilidad de estudiar. Eh, Muchas veces porque los espacios no se dan, porque en algunas ocasiones yo estudiaba con una compañera que tenía un hijo y ella nos cuenta que eso es muy duro y la universidad no tiene en cuenta eso. O sea, las mujeres que tienen hijos y que quieren estudiar también existen y también están. Y se supone que el Estado también debería responder a eso porque pues tener hijos no debería ser una condena para poder salir adelante o para poder educarse y crecer como persona. Veía un comentario y creo que también un poco ya para intentar cerrar, el comentario decía que la persona que lo hacía, no recuerdo, creo que era Alice Guerrero, que veía entonces violencia en todas partes, que había violencia en el hogar, violencia en la escuela, violencia en el trabajo. Y una de las preguntas que había lanzado como parte de la publicidad de este evento era, era esa idea de si la violencia es natural. O sea, finalmente entonces la violencia es natural al ser o es una cuestión que se nos ha ido metiendo artificialmente y que de pronto ya se nos ha metido tan adentro que terminamos siendo violentos en cualquier contexto. No sé tú qué piensas frente a esa pregunta. Bueno, es una pregunta fuerte porque pues es como más bien una opinión mía que cualquier cosa. Y yo pienso que, digamos, yo lo hablo personalmente y yo veo a mi hermana, ella tiene como 4 años, y mi hermana no es una persona violenta, ella no es una persona violenta. Y tú ves a los niños y los niños no son personas violentas. O sea, obviamente hay niños que, pues, que golpean a otros niños, pero pues son más porque son conductas aprendidas. Yo siento que o sea, en efecto, hay, o sea, hay dinámicas que, que donde uno puede encontrar machismo en todo. Y es que es verdad, o sea, es que suena muy drástico y la gente dice, ay, no, pero es que usted qué le pasa, desde que se volvió feminista, todo le parece malo. Y no es eso, sino que hay que empezar a replantearnos por qué estamos así. Y si estamos así es porque yo siento que las conductas que hemos visto a lo largo las acogemos porque es lo único que nosotros tenemos pues para formarnos como personas. O sea, yo soy de las personas que dice, o sea, tú no hablas español porque a los 3 años dijiste, ay no, qué idioma tan chévere, voy a empezar a hablar español. Sino tú hablas español porque escuchas a tus papás hablar, tu entorno se desarrolla en español. Entonces creo que también nuestras conductas se basan en lo que nosotros cogemos de nuestro entorno. Y yo veo muchas veces que hay niños que son muy violentos porque pues en la casa eso está normal, ¿no? O muchas veces es como, ay, vaya y péguele y muestre que usted también es, que usted también es un hombre, usted también es un hombre y usted también tiene que mostrar que, pues que usted le puede pegar duro o algo así por el estilo. Entonces, sí creo que es un poco más una conducta aprendida y que tenemos que empezar a replantearnos de por qué estamos llegando a estos puntos donde a las personas se les discrimina por, por ser trans, por ser no binario o por ser mujer. O sea, son conductas que yo sinceramente siento que nosotros hemos aprendido porque yo lo veo y he visto muchas veces que los niños no dicen, no, es que usted es mujer y usted es hombre, sino es como, o sea, no tienen tan interiorizado eso. Entonces sí siento que la mayoría de las conductas violentas que tenemos es porque a nosotros nos han enseñado eso. Y es bastante preocupante como cuando decimos, oigan, estamos haciendo las cosas mal. Y la gente se emberraca porque uno dice, estamos haciendo las cosas mal. Y es como, ay, es que esta generación de cristal, es que esta generación no es capaz de aguantarse unas cositas. Y es como,
O sea, es que nosotros no tenemos por qué seguir aguantando estas conductas que nos han hecho tanto daño y que van a seguir haciendo daño si nosotros no decimos esto está mal y tenemos que cambiarlo. Sí, coincido totalmente y yo le agregaría que, y yo sé que es una posición muy personal, pero yo le agrego que la cuestión del capitalismo, que en otra charla que hacíamos en este espacio hablábamos del capitalismo y decíamos que no era una mera condición económica ni una visión económica, sino que el capitalismo implicaba una serie de conductas sociales y yo pienso que el capitalismo tiene mucho que ver porque muchas de las dinámicas violentas que nosotros generamos no se daban en otra época. O sea, sí, habían guerras, habían conflictos, pero no por los hechos que hoy vemos. O sea, ahí vemos unos tipos de violencia que son terribles y que no existían sin capitalismo. Entonces, yo culparía también en parte al capitalismo por todas estas violencias de las que hemos hablado. Bueno, Sí, tú creo que nos querías comentar un poco de los espacios en los que estás participando, ya como sí, para cerrar un poco el espacio. ya se acabó, no sentí el tiempo. Sí, es que siento que había muchos temas para los que tocaría hablar, que es un tema bastante amplio y que pues me parece importantes estos espacios pues, para empezarnos a preguntar qué es lo que está pasando y dejar de pronto de atacar tanto los movimientos y las cosas, porque siento que a veces, a mí en mi caso, en lo personal, muchas veces como que yo digo que soy feminista y ya empieza un montón de comentarios. He pasado como por actitudes bastante violentas por decir que soy feminista y es muy fuerte porque nosotros no estamos abiertos a escuchar qué es lo que se está peleando y por qué se está peleando, sino la gente busca como la manera de escudarse y de hecho de burlarse, porque muchas veces empiezan a burlar de los movimientos y decir, ay, no, pero es que, por ejemplo, esos movimientos que empiezan a decirse, ay, no, es que ahora yo quiero volverme una tractomula. Y es como, sea, marica, ¿cómo empezamos a ridiculizar tanto las cosas en un punto me voy a volver una tractumula con esta nueva ideología de género? Y es como, o sea, no es tan difícil de entender. Y bueno, lo que pasa es que, pues ahorita hay una situación, bueno, casi que en todos los espacios académicos, sobre todo en las universidades públicas, hay un espacio, pues, que se presenta como de violencia de género, frente, digamos, también a los reconocimientos que no hay reconocimientos pues de las personas trans y muchos profesores son como muy parcos a la hora de que si veo un nombre de hombre, ya dicen, no es que aquí en el documento parece que usted es hombre, y usted es hombre, y usted es hombre, y usted es hombre, y ya de malas, y no hay como un tacto, no hay como un tacto hacia las personas de, de, de reconocer lo que son, porque así nosotros no nos parezca o creamos que eso está mal, pues las personas trans existen y seguirán existiendo. Y, y es muy abusivo por parte de uno no reconocer pues que ellos y ellas están y que pues también, o sea, las personas no binarias también existen. O sea, hay un montón de cosas que también están y que nosotros debemos aprender a acoplarnos porque pues no podemos seguir siendo igual de violentos o pretender que todo el mundo viva la vida de la misma forma como nosotros pensamos que es correcto. Entonces me parece importante, entonces dentro de Corvus, pues que somos como un pequeño colectivo, se están como manejando las nuevas masculinidades, ¿no? Y también el estudio de qué significa ser un hombre, ¿no? Entonces también como eso de que hablábamos y que hemos tocado de que a los hombres no se les permite llorar o que los hombres tienen que ser de tal forma. Entonces es bastante interesante también lo que se está generando dentro de la Universidad Distrital y pues en el espacio donde estoy, que se busca también la forma de que los hombres analicen también las conductas que en cierta medida tienen, que yo siento que son aprendidas como nosotros. Yo también en mi época, cuando tenía como 14 años, fui una persona profundamente misógina, de las que decía, ay, es que
si las mujeres las violan es porque llevan falda. Yo Mm. fui de esas personas que lo decía, porque pues en mi casa no había un espacio de feminismo, ni había un espacio donde se hablaran de esas cosas. Y creo que también es momento de generar esos espacios para los hombres, para replantearse de por qué están haciendo, o sea, por qué se están dando esas cosas, porque, porque muchas veces no, como que tienen esas conductas. Entonces en Corbus estamos haciendo eso, es un espacio muy bonito que también se busca como plantear la forma de que de los hombres transexuales, de las personas trans, también se busca como decir, pues, o sea, yo soy hombre y que yo sea hombre y que si de pronto soy femenino, que esa idea de palabra femenina es extraña, como que no, eso no me deja o sea, eso no me quita que yo sea hombre. Y también como es que si usted es un macho, usted tiene que actuar como macho y tiene que ser violento. Entonces se está intentando como buscar la forma de replantearse de por qué esas actitudes están y de cómo se pueden mejorar y crear a partir también de esa visión masculina. Sí, Entonces, completamente de si nos acuerdo. quieren seguir, Ahí creo que si es nos quieren Corbus seguir, UD. sí, señor. Corbusude, yo hace poco he estado subiendo como en mis redes que hago parte de ellos, de ellas y de ellas, porque me pareció un espacio muy bonito donde se pueden hablar cosas que, digamos, no ha habido tanto espacio y donde también nos podemos empezar a replantear muchas cosas. Siento que replantearse la persona que es uno es ese primer paso a dejar de ser un poquito mierda. Es, Sí, es muy importante. igual, digamos que frente a lo que comentaban muchos del espacio, pues este espacio de reflexiones también es para hablar de eso, para sacar de Sí, pronto a la luz temas que están por allá en lo profundo, que la gente no quiere hablar, que la gente no quiere sacar. Y pues acá el espacio sigue, acá hemos hablado de historia, hemos hablado del capitalismo, hemos hablado del Islam, hoy estamos hablando de las violencias, puede haber muchos más temas que vengan próximamente y estamos pues todos los jueves a las 7 de la noche acá en este perfil y voy a estar publicando las redes de masculinidades para pues también compartir con todos y hacer lo que sí, he pensado, el apoyo mutuo, que es el apoyo mutuo en sí, los espacios que estamos creando para generar reflexiones y para generar crítica, que es finalmente lo único que alimenta un cambio social. Pienso que la crítica es fundamental. Sin crítica, esta sí. vaina se va, se hunde. Sí, uno tiene que criticarse así le duela. A veces es muy difícil cuando tú dices, cuando yo digo, no, es que yo antes era de las personas que creía que, que a las mujeres si las violaban era por culpa de ellas. Y creo que no hay que negarse que uno fue una persona así por el contexto, sino aceptar que uno en su época fue una persona muy misógina, perdón, y ver qué puede empezar a hacer con eso, porque es muy importante empezar a cambiar esas dinámicas que se están manejando y que, pues como ya lo hemos hablado, no están funcionando y solamente están generando violencias que no, pues no, ya no se pueden aceptar en esta época, ya así nos digan que somos la generación de cristal, de que somos unas feminazis, de que se burlen, de que las tractomulas, de todos esos insultos que están llenos las redes, no importa sino seguir como resistiendo en cierta medida y buscando la forma de ser una mejor persona, así cueste, porque estos procesos cuestan mucho. Y si cuestan es porque en serio hay un cambio de fondo. Bueno, entonces invitamos a todos a unirse a estas redes y a seguirnos. Y este espacio pues seguirá acá el próximo jueves. Estoy haciendo un jueves en solitario y el siguiente lo hago pues con un invitado. Entonces pues los invito a que miren las redes y crecer juntos porque finalmente pues no podemos dejar que los únicos que tengan medios sean los poderosos, ¿no? Entonces pues Sí, un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias por participar. Hoy muchos comentarios se nos quedaron pendientes, pero pues ahí estamos en conversación. Bueno, sí, muchas gracias por este espacio y que nos sigan en Corbus.
que Sí, hay cosas muy bonitas. y que también me Y también hacemos, sí, porque vamos a estar comentando cositas. Gracias, Dharma, por sí, esta participación. Genial, gracias a todos y nos veremos el próximo jueves. muchas gracias. Vale.